le confiesa que la había engañado. Pero ella quiso seguir con la boda. Dijo, no, pues continuemos, no pasa nada, te perdono, continuemos con la boda. Entonces pasó el festejo, celebraron, enfiestaron, todo muy bonito y feliz. Hasta que termina la boda, los dos jóvenes ya no tan enamorados se suben al carro y la joven decide reclamarle a su, en ese entonces ya marido, porque la había engañado. Entonces la joven le empieza a reclamar y el marido se enfurece y la desvive a puñaladas. Muchos dicen que la ven pasando por la carretera y muchos otros dicen que sin darle como auxilio, o sea, sin pararse, aparece en los asientos traseros de los carros. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camila Ixchel. Y yo, Gaby Mabel. Dos amigas que hablamos de temas paranormales y nosotras somos las Red Roomies. Y bienvenidos a un episodio más de su podcast de terror y Iba a risa decir favorito. Un número, pero no sé qué número de episodio yo tampoco, sea. no sé qué sea. Segunda temporada, episodio como 5. ¿Sí? Sí, ¿Quién algo así. sabe? Contaremos después, no es cierto. Es que antes lo poníamos en el título, ya no. Ya no. No, Ya se nos fue la cuenta. ¿Pero de qué hablaremos hoy, Gaby? Hoy vamos a hablar, si no han leído el título del video, que no sé si sea así, pero hoy vamos a hablar de eventos paranormales, terror, pánico, Ozuna, en carreteras. En carreteras, sí. En carreteras. Traemos notas o anécdotas de México, sí, más sí, que de nada, usuarios, ¿no? Que han recorrido carreteras y han tenido sucesos terroríficos en las carreteras, tanto motociclistas, traileros, Ubers, varios por ahí. También yo traigo un video de una aparición en un taxi. Nice. Yo me acuerdo de una historia de lo que la gente cuenta de un taxista. ¿Ah, sí? Sí, que según llevaba, les voy a contar rápido esta historia, más bien, ya que ya entramos. Pero ¿qué es una carretera primero? Es un camino que te lleva a otro lado. De un lugar pero a otro. Siento que Laura en una carretera, o sea, hablando de carreteras de ciudad a ciudad, de estados a otros, yo qué sé, siempre hay una parte que está muy solo. Sí. Si manejas de noche, pues oscuro. O incluso con mucha neblina. O sea, que hay muchos lugares que no se ve nada, ¿no? Como en Silent Hill, ¿no? Ajá. Creo que hay una carretera hacia Veracruz, ¿no? Donde está cubierta sí, de que está pura horrible, neblina. Sí, un amigo me llegó a contar que le ponía nervioso manejar en esa carretera porque que luego no se ve nada. Ajá. Solo las luces de los carros. Sí. Y solo ves la defensa del carro que está adelante, pero de ahí en fuera no se ve nada. Y aparte o sea, no es zona así como segura, pues, sí, o sea, son curvas y todo. Son curvas, ajá. Entonces, traemos varias leyendas y relatos de lugares donde ocurren, desgraciadamente, muchos accidentes también. Porque, pues, entre que el cansancio, pues sí, todo el agotamiento, que son lugares solitarios, que se prestan también para muchos temas de delincuencia también. Claro. Hoy no vamos a hablar de esos temas, que también están horribles. Hoy se va a hablar de algo que no podemos explicar con lógica, quizá. Pero sí, me acordé de esa historia. Pero dime. No, pues... No, adelante. Dije, ¿me la vas a contar? Sí. Cuéntala. Sí, bueno, cuéntala. Es que me acuerdo porque antes cuando era, iba a decir más pequeña, pero de edad. De edad. También más pequeña de estatura, supongo. Había un programa que se llamaba Lo que la gente cuenta. Y ahí contaban la historia. Se supone que contaban historias de usuarios o gente que las compartía o que eran como que anécdotas o que sean como leyendas urbanas, o sea, que ya eran muy como conocidas o yo qué sé, como en las ciertas poblaciones. Y esta era la historia de un taxista. Ese taxista recoge a una señorita y la lleva hasta su casa. Llega al lugar donde la va a dejar, se baja y le dice, permíteme, ahorita voy por el dinero, esta es mi casa. Se mete y ya no regresa. Pasan los minutos y más tiempo y el taxista es como de, me deben mi dinero, ¿no? ¿Qué pasó? Ya no salió. Se levanta y toca la puerta y sale un señor y le dice, oiga, es que traje aquí a una señorita y me dijo que ahorita regresaba para pagarme y no me ha dado nada, ¿no? O sea, no ha regresado, ¿qué pasó? ¿Quién me va a pagar? Y no sé qué, ¿no?
Y el señor le dice, así como que lo voltea a ver y le comenta como de, no, pues es que mi hija lleva Ya tanto falleció. tiempo muerta. Y el otro de, no es cierto, es una broma y no sé qué. Y le dice, sí, falleció. Y le cuenta, ella viajaba en un taxi y el taxista fue quien la desvivió, la desapareció. Entonces, y voltea a verlo el señor y le hace, entonces mi hija me trae a los sospechosos. Y agarra al señor del taxi y lo mete a su casa. Y ahí acaba la historia, Excelente ¿no? plot twist. Sí. Me encantó eso. Sí, me acuerdo mucho de esa historia. Creo que es de las que más me acuerdo de ese programa. Y yo me programa. quedé así también de... Porque sí, o sea, creo que todos hemos viajado en taxi, Uber, Sí, autobuses, claro. a lugares así oscuros. Claro, oscuros. A mí me gusta, pero... A mí me gusta viajar de noche. Ah, bueno, sí, así porque en se ve muy bonito. Sí, Está muy claro. padre, me gusta mucho Sí, claro. la noche, vaya. Ajá. Quitando de lado los fantasmas, nahuales, brujas que puedan aparecer Sí, en claro. el camino. Pero no sé, o sea, ¿tú nunca le has preguntado así a un Uber o un taxista o un ¿Sí Didi? les aparece? ¿Así Sí, les sí, ha parecido sí, cosas? que sí se les ha aparecido pasajes atrás. Sí. Sí, una vez le pregunté a un Uber que si, bueno, presentaban como actividad paranormal y me dijo que sí le ha pasado, que se les aparece pasaje en la parte trasera. Ala. O que suben pasaje y de repente desaparece. Y justo el video que traigo el día de hoy es de un taxista. Sí, exacto. Pero este video es de Japón. Pero es un video muy particular. Ahorita lo verán en pantalla. Porque hay un señor, pues, manejando. Y tiene obviamente su camarita que registra como todo lo que va pasando en el día. Y se ve claramente cómo aparece una silueta en el asiento de atrás. Pero aparece, incluso se le ve la cara. Y es la silueta de una mujer con un rostro pálido. Entonces se ve en el video. Hay dos teorías, porque en una se escucha incluso en el video como si el conductor hablara. Entonces no se sabe, porque está en japonés. Bueno, yo no entiendo japonés. Si está hablando con la señorita o está hablando él solo. Porque otra versión de la historia dice que el señor iba manejando, se detuvo en la carretera, abrió la puerta trasera, como que yo creo que para cerrarla bien, y la abrió, la cerró, y inició el viaje, y fue cuando se apareció el ente. Entonces él cuenta que le atribuye la aparición al ente porque le abrió la puerta, entonces como que le dio permiso a entrar al taxi. Ah, claro. Sí. Que es lo que hemos comentado y se escucha en muchos lados, incluso en películas, donde sea que justo, ¿no? O sea, si tú les das acceso, los invitas a pasar. Por eso les digo que cuando escuchen que tocan la puerta en su casa, jamás digan pasen. No. Primero pregunten quién es. ¿Quién es? Exactamente. Si no le estás dando permiso al ente, de pasar. Tengo dos historias que se parecen a la historia de lo que la gente cuenta. ¿Cuál contaré primero? Primero es el de una mujer que se aparece y otra es de un trailero. Elige cuál. A ver, la de la mujer que se aparece. En la carretera de México-Cuernavaca se cuenta que aparece una joven con un vestido blanco empapado de líquido rojo. Entonces la leyenda cuenta que esta joven fue desvivida en la carretera. Pero ¿cómo fue? Se cuenta que el día de su boda, antes de la ceremonia, el prometido le confiesa que la había engañado. Pero ella quiso seguir con la boda. Dijo, no, pues continuemos, no pasa nada, te perdono, continuemos con la boda. Entonces pasó el festejo, celebraron, enfiestaron, todo muy bonito y feliz, hasta que termina la boda. Los dos jóvenes ya no tan enamorados se suben al carro y la joven decide reclamarle a su en ese entonces ya marido porque la había engañado. Entonces la joven le empieza a reclamar y el marido se enfurece y la desvive a puñaladas. Entonces le da varias y él la deja a la orilla de la carretera creyendo que ya la había desvivido, pero la joven aún no había muerto. Entonces con sus últimas energías se para y empieza a pedir auxilio a los carros que se encontraban ahí.
Ya la encuentra un carro, se la llevan y fallece en el trayecto, ¿no? De la carretera al hospital. Y se cuenta que ahora su fantasma está en la carretera pidiendo auxilio o que la lleven en los carros. Muchos dicen que la ven pasando por la carretera y muchos otros dicen que sin darle como auxilio, o sea, sin pararse, aparece en los asientos traseros de los carros. Entonces, esa es la leyenda. Yo he escuchado también como varios relatos de personas que comentan que el pasar cerca de un panteón sí. y detenerse o algo así, sí. También como si les diera tiempo de abordar el vehículo. Ajá. De hecho, tengo otra historia así. No recuerdo en qué carretera pasó. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Incluso es como ley ahorita que dijiste de los traileros y eso, que comentan mucho que no deben de traer, o sea, que no deben de traer libre el asiento de copiloto. Sí, no. Es lo que, o sea, es como de sus tener algo para que reglas no que tienen suban, ellos ¿no? solos. Ajá, sí. Es que traigo varias como historias en la cabeza, pero las he visto en otros videos. Tengo yo la otra historia, así parecida. Es de un señor llamado Pablo Garatachía, un hombre de 59 años que le dio una entrevista al Universal. Él dice que es transportista, fue transportista por más de 10 años. Y esto le pasó en la autopista Toluca a Tejupilco. De Toluca a Tejupilco, que es al sur del Estado de México. Pues dice que a él no le daban tanto miedo las historias paranormales. Le daba más miedo que se le apareciera un ladrón, gente del crimen organizado, algo más feo así durante la carretera. Por lo cual, cuando quería descansar, buscaba lugares con luz, porque pues muchos lugares en carretera pues son oscuros. Entonces, esta historia es muy pequeñita, es muy corta. Una noche decide tomar un descanso y ve un tipo altar, de esos como los que hacen en la calle de vírgenes o de santos, un altar en la carretera con un luz, entonces decide estacionarse ahí frente al altar y se queda dormido. Y dice que mientras estaba como entre sueños, sintió una mano pequeña darle la mano, o sea, una mano pequeña encima de su mano. Dice que se sigue dormido y cuando despertó se dio cuenta que el altar era a un niño que había fallecido en ese lugar. Lo cobijó al niñito también. Entonces pues ahí estuvo con el niñito. Ay, casi estornudo. Es que sentí yo. Y yo así. Contrólalo. Ya, yo pude. Y ahorita ya. Yo tengo una historia que me contó un Uber, pero... A ver. Me estaba espantando porque íbamos de noche y al final tuvo un giro muy chistoso. A ver. En un lugar mágico, ¿no? Es que iba a decir dónde, pero mejor no doy la ubicación. Iba pasando por una tipo avenida que está cerca de un canal. Y tú ya sé dónde. Sí, ya sé cuál. No lo vais a decir. Entonces íbamos por ahí y justo, no sé, era de noche y le pregunté, o sea, ¿y usted le ha pasado? Porque no sé, ¿no? Sí, a mí siempre me ha causado curiosidad eso, saber historias de los demás de terror. Y ya me dijo, no, sí, una vez que iba manejando por esa zona, dice, ya tiene mucho tiempo, fue antes de pandemia. Por ese lugar había una especie de bar, que era más como una cantina, no sé, era y aparte habían, también, ajá. Un bar turbio. Ajá, exacto, que también había como negocio de mujeres. De mujeres, para el entretenimiento masculino. Sí. Entonces, por esa zona, él cuenta que venía manejando, pues ya eran como las 2, 3 de la mañana, la hora del día. Y me espantó el perro. Iba manejando y que justo vio, o sea, como que algo que pasó así corriendo, que atravesó como que la avenida así rápido y como que se alcanzó a detener y que nada más vio como que se metió hacia donde está el canal y ya no, y como que se quedó de ¿qué pasó? ¿No? O sea... Y aparte el canal está bardeado. Ajá, o sea, es que no sé, o sea, porque fue antes de pandemia, creo que todavía no estaba bardeado.
pero agarraba y como que se metía ahí, y ves que hay una como que a esa altura donde estaba ese lugar que ya no está abierto, había como mucha maleza del lado derecho. Cierto, sí. Entonces había como una forma de cruzar todo eso y ella no. Pero aparte, la cosa que atravesó así, corriendo, traía como un vestido blanco. Entonces, o sea, que en ese momento se quedó como de, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como de civil, y que lo atribuyó como de, ya vengo cansado, yo qué sé, ¿no? Pasó. Y ya, pasó eso, siguió en su trabajo, ya medio ignorando lo que había visto. Y ya en otros días más adelante, pues habló con gente que también era como de la ruta, o sea, como que trabajaban ahí también. ¿Por qué? Porque lo volví a ver, o sea, los viernes así, sí, y ya como que dijo, no, ¿qué pasó? No, o sea, que más adelante había una taquería y ahí se encontró con más gente que trabajaba de noche, ¿no? Y ya les dijo como de, oigan, es que me acaba de pasar esto, y que suelta la carcajada el taquero, ¿no? Y le explica, sí, porque no tenía nada de paranormal. Le cuenta que era una persona, un chavillo. En situación de... Algo así, que se había enamorado de un señor y que lo dejaron plantado, o sea, como que para casarse y eso. Entonces que pues ya como que sufría de otros problemas por abuso de algunas otras sustancias, y que justo cruzaba en ese pedazo porque estaba el bar y que ahí se acercaba y le vendían, y no se quedaba ahí porque le empezaban a hacer burla a los de la entrada y así, y pasaba así corriendo para el otro lado, pero con su vestido de novia. No. Y el señor así de, porque sí me dijo, no, y sí, me dice, no, señorita, yo sí me espanté. Cuando lo vi, dice, hasta recé, así, para enterarme que, no, pues no, solo no era eso. Una novia fugitiva. Qué feo. Qué feo, no, qué triste. Que la abandonaron. Qué triste. Creo que falleció su prometida. ¿Quién le iba? Y ya no pudo. Y como que se quedó ahí. Oye, pero, o sea, si esa es su vida, cuando se muera esa persona, tal vez sí quede ahí vagando como un ente que cruza la carretera. Si ven, a lo mejor está vivo. A lo mejor podría no. ser que está vivo. Pero sí ya tiene bastante tiempo. Pero sí me dijo. Aparte íbamos atravesando esa cuando te lo contó, avenida. Así como de, y yo, órale. Así váyase mejor por otro lugar. Pero sí, pero muy buena historia del señor chofer. Yo tengo una historia de Reddit también, de un Uber. Y pero esta sí es de... Seguimos ocupando Reddit porque no nos mandan historias, amigos. Por favor, ese es un llamado a todos los que nos están escuchando. Sus anécdotas. Cuéntenos sus historias. Dice, soy chofer de Uber y fui a dejar a una clienta a una zona rural a través de una carretera solitaria. Ya muy tarde. Son servicios muy bien pagados, así que cuando se presentan no lo dudamos. Ya de regreso eran alrededor de las 2 de la madrugada y todo ese trayecto está lleno de monte a los lados, por lo que uno debe conducir con cuidado en lo angosto que es el camino. Pasando una curva, tuve que aminorar la marcha porque visualicé a un par de niños parados en la orilla. Uno de ellos era una niña, chiquita como de 3 años, y el otro niño más grandecito como de 6. Pensé en frenar y bajarme, pero mi instinto me dijo que no, que mejor siguiera. Así que solo hice cambios de luces altas y continué y los rebasé. Me quedé pensando qué hacen unos críos a esta hora. A lo mejor eran hijos de algún campesino local, pues suelen levantarse temprano para actividades de un rancho o algo así. En fin, seguía pensando en eso cuando había conducido un par de kilómetros. Entonces pasé por un puente pequeño y los volví a ver, parados sobre la banquetilla del borde viéndome pasar. Me asusté mucho y aceleré. El corazón me latía rápido y lo único que quería hacer era salir de ese camino y llegar hasta una estatal. Unos 10 minutos después logré salir de esa zona y me encaminé a la ciudad. Jamás había vivido una experiencia tan escalofriante. Por más que lo pienso, no le encuentro explicación. O sea, vio a 2 chamaquitos.
apareció en la Es casa. que está raro, ¿no? Porque Sí. uno te da como por pensar negligencia o Ajá. fantasma. O fantasma. Pero lo raro es que, o sea, los vio primero y ya después más adelante los volvió a ver. O sea, cómo los niños se trasladaron tan rápido de un momento a otro. Yo he escuchado ese tipo como de historias, como de bucles también. Ah, también podría ser bucles temporal como los del metro, ¿no? Ajá, que están como, justo en En carreteras carreteras. y que avanzan y de repente pasan como que la misma gasolinera. Es que hay ruidos en el techo, amigos. Sí, y yo, que pasan la carretera, o sea, pasan una gasolinera, perdón, Ajá. y van avanzando y se Y siguen viendo repite lo y mismo. vuelven a repetir. Y, o sea, yo he escuchado una historia así de un joven que iba manejando Ujú. y era de madrugada y ya como que dijo, no, pues voy a detenerme en un motel, ¿no? Para Ujú, descansar. para descansar. Entonces llega a una gasolinera y no se detiene. Dice, pues ya casi voy a llegar, ¿no? Entonces avanza y después de unos 10 minutos vuelve a pasar pues una gasolinera, pues que en el momento Igual, no se dio ¿no? cuenta que era idéntica, ¿no? Ujú. Pero sí era igual a la anterior. Entonces, pues pasó, o sea, y se quedó como de, pues ha de ser de una cadena, ¿no? Todas son iguales. Entonces siguió avanzando, pasaron otros 10 minutos y otra vez. Y otra vez. En un momento él se empezó a frustrar mucho. Ujú. Porque así conforme se fue dando cuenta que era como que la misma gasolinera, con el pasar de, o sea, después de tantas repeticiones la veía cada vez más desgastada. O sea, como si fuera ya como vieja. Ajá. Y así, poco a poco, hasta que pues pudo salir de ese ciclo. O sea, pero entró como en ese bucle, te digo, como se hubiera ido atrás en el tiempo y a la vez no, y así. O como si hubiera viajado al futuro, ¿no? Y por eso la veía desgastada. O que ya estaba así, más bien vieja y regresaba como que Al cuando pasado, estaba funcionando. estaba funcionando. Ajá. Ah, qué miedo. Así como... Y es que son lugares También con que Silent Hill. atraviesan pues montes, Sí, claro. bosques, Sí. o sea, lugares que están muy vacíos, que como hemos visto en videos anteriores, pues se puede encontrar mucha energía en Sí, bosques mucha y energía, lugares están cargados de solitarios energía. también. O como dicen, bueno, mi teoría de que los bosques también son portales interdimensionales, ¿no? Sí, como lo que decíamos de los De los apalaches, ¿no? O sea, apalaches. que incluso los locatarios pues ni siquiera salen o no van a Ajá. zonas que ellos dicen, Mejor no voy Ajá. allá. Ajá. Pero si ustedes van manejando a las 2 de la mañana y ven un niño en la carretera, pues Ay, no te detienes, ¿no? Sí, no. Y el niño, maldición, nadie me va a llevar a mi A mi casa. casa. No, pero, o sea, también porque primero pues no sabes, ¿no? Es También, riesgoso. Ajá, es riesgoso por si es Una una especie de trampa. señuelo o algo Claro. así para atacarte. Y otro porque pues no sabes qué pasa. Sí, claro. Aparte, si es noche es muy extraño que pase eso. Ujú, Sí, porque hay ¿no? una leyenda Lo que sí, tú tienes una, de ¿no? una, La que del seguramente kilómetro todos la han 31. escuchado, ajá. El Hay kilómetro 31. Hay una película mexicana. Sí, Es hasta muy buena. creo que hubo una tipo como, creo que ¿cómo se llamaban esas como radionovelas de terror? Pues Como sí eran tipo La así, mano ¿no? peluda, ¿no? Ajá, algo así, también lo mencionaron mucho en su tiempo. ¿Qué es el kilómetro 31? El kilómetro 31 que se ubica en la carretera México. ¿Qué es México? ¿Eh? No, es hacia atrás, es por el desierto de los Leones. Toluca, ¿no? Creo que sí es la México Toluca, pero por el desierto de los Leones, que como bien sabemos también ese lugar te esconde turbio. muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, tanto sí, sí. de delincuencia Como de como- cosas ajá, paranormales. Sí, justo. como brujas, esas cosas. Y traigo un pequeño relato sobre el kilómetro Ok. 31. Ese sí me da miedo. Y yo, cuando estábamos que en la primaria salió la película, Ajá. nunca la he visto, la verdad. Está muy buena. ¿Sí está buena? Sí está buena. No le tuve fe, la verdad, por eso no la vi. Creo que es de las pocas así películas mexicanas de terror que me gustan. Y esa y la muñeca de Pedrito Fernández, ¿no? Sí, era de Pedrito, ¿verdad? Sí, creo que sí. La que movía los ojos. A ver. El desierto de los Leones es un sitio que guarda misterios. Se trata de una zona húmeda donde la niebla baja nada más comienza a ocultarse el sol y con ella la temperatura desciende abriendo paso a la noche.
Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se borran en la oscuridad y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes del anochecer. También desgraciadamente ha desaparecido mucha gente ahí. Sí, lo que es ahí, pues, la zona de la Ajusco, es que se conectan. Ajá. Sí, es cierto. Es este el contexto de aparición del mito más conocido del desierto de los leones para automovilistas que viajan solos y encuentran la noche cerca de la desviación del kilómetro 31 a la autopista México-Toluca. La historia contada por aquellos que es similar en todos los casos. En el regreso a la Ciudad de México, las curvas se hacen más peligrosas y es necesario bajar la velocidad. De pronto, en medio del camino, aparece un niño sin siquiera advertirlo. El contacto parece inevitable, el auto frena súbitamente, pero resulta insuficiente para evitar el impacto. Horrorizado, el conductor abre la puerta y desciende del vehículo a toda velocidad, sin entender del todo lo que está pasando. Busca delante y detrás del auto al menor que acaba de atropellar, pero su desconcierto es mayor cuando descubre que no hay rastro alguno del accidente. En estado de shock, el conductor se arrodilla y decide buscar debajo del auto. Enciende la linterna de su teléfono y en medio de una respiración entrecortada se agacha lentamente para asomarse a la carrocería. La punta de un zapato infantil que sobresale cerca de una llanta delantera eriza su piel, pero es incapaz de confirmar lo que está mirando. Temblando, esta vez decide agacharse completamente. Lo que está a punto de ver habrá de marcarlo para siempre. Frente a él aparecen los ojos brillantes de un niño que lo mira fijamente, hipnóticos como dos enormes platos e inexpresivos, como si se tratara de un objeto inerte. Aquella mirada se clava en un interior, produciendo desolación y un llanto inexplicable. En este punto, los distintos relatos toman caminos diferentes. Mientras algunos afirman que después de este suceso, los conductores están expuestos a sufrir un accidente, dado el nerviosismo y su exposición, otros consideran que aquella mirada jamás se olvida y produce un trauma severo por el resto de sus vidas. También la aparición de monjes que habitaron el primer convento de México, así como otras situaciones, alimentan los mitos urbanos alrededor de este enigmático sitio. Qué miedo, porque aparte es un niño. Y aparte se te aparece, o sea, en medio de la carretera. No como la historia que acabamos de escuchar, que fue como a la orilla, sino que el niño está en medio, como si lo pudieses o atropellar. Sí. Entonces sí es como más, pues, peligroso. Sí, justo porque, o sea, muchos no saben cuál es la intención del niño, que como lo hemos dicho antes, pues no necesariamente es un niño. No son niños, exactamente. Se dice que cuando son fantasmas niños, en realidad son otro tipo de entes, ¿no? Sí, que te hacen creer que son niños. Porque según la religión que creas o lo que decidas tú creer, los niños no vagan, no penan. Tienen como pase directo al cielo. Ajá, o a reencarnar o a lo que creas. Sí, claro. Pero sí, o sea, no deben de estar vagando. Pero también he escuchado historias que se contradicen al respecto. O sea, también pudiera ser que los niños no saben que ya no están con vida. Como en la película de los otros que también comentamos en el video pasado, ¿no? Sí, pues lo sabremos hasta que nosotros estemos en pues ya no fantasmas. Vamos a poder ser niños fantasmas. Ya no, pero podremos ver qué pasa, ¿no? Con los niños fantasmas. Con los niños fantasmas. Decir, oye, acá de amigos de... acá ¿qué pasa compas, con los fantasmas? ¿Si eres un niño o no? eres otra cosa? No me pregunto, así sin ofender. Ahorita si hay un fantasma aquí, denos la respuesta. ¿O no? Si son niños, cálenle el cabello a Gaby. Si no son niños, sóplenle en la oreja izquierda. Ay, ¿por qué yo? De repente, los dos, ¿no? Sí. Ay, no, imagínate. Estaría muy raro, pero ¿cómo subiría el rating, verdad? Eso sí. No, pero o sea, es que no saben si es un niño que esté vagando
O sea, otra cosa, ¿no? Es otra cosa que esté como buscando dañar, o si ya sea un niño, pues que ya, o sea, no, como si se estuviera vengando, o sea, que ya Claro, tiene mucho que odio y rencor. que ocasiona accidentes porque se presenta a la mitad de la carretera, entonces Sí, eso porque, provoca que los carros se desvíen. sí, porque, o sea, la gente ahí, o sea, esta historia que escuchamos es que si Sí. lo atropella y lo ve después debajo Sí, del carro. del carro. Pero, o sea, no sabemos si de repente alguien da un Frena, volantazo ajá. y pierde el control. O Claro. sea, por lo que sé, esa zona también sufre de muchos accidentes. Claro. Como las curvas esas hacia Cuernavaca, A ¿no? Cuernavaca. Que también yo he escuchado Pera, de ¿no? historias, ajá, Ujú. que incluso motociclistas, lo que decíamos de que se suben al carro o algo así, Sí. que incluso hay gente que es motociclista que cuenta que siente que alguien se le sube atrás. No, qué miedo, eso sí me daría más miedo. Y tú así de, no así. No. Y tú, bueno. No. Pero pues también es cierto que, pues es que ocurren muchos accidentes de todo Sí. tipo, como el que cuentas tú de los recién casados Sí, claro. que uno desvivió al otro. Uh-huh. Yo tengo otra historia también que sucede en una carretera de México que es muy peligrosa, que se llama La Rumorosa. Es una de las carreteras más peligrosas. Está en el norte, Está ¿no? en el norte, creo que es en Chihuahua. Uh-huh. Pues hay una historia que justo otro trailero iba por La Rumorosa y recibe una llamada de su esposa diciendo que estaba a punto de dar a luz. ¡Hala! Entonces él tenía que llevarle dinero para precisamente también esto, ¿no? Entonces toma la carretera, como estaba pues emocionado, presionado de que iba a tener un hijo, lamentablemente tiene un accidente por la velocidad y por las curvas. Sufre el accidente, el conductor, el trailero, pues se ve dañado por eso y desaparece. Días después, otro trailero toma el mismo camino que el trailero anterior y se encuentra a este conductor. Y el conductor lo para y le dice que si lo puede ayudar y que si le puede llevar el dinero a su esposa que acababa de parir. Entonces su compañero le dice que sí lo hará. El trailero le da específicamente la dirección a dónde es que tiene que llevar el dinero y el segundo trailero pues va en búsqueda de la dirección. Llega a la dirección y se encuentra que la esposa ya no vive en esa casa. Entonces empieza a preguntarle a los vecinos para ver si la logra encontrar. Y si la encuentra. Toca la puerta, sale la esposa y le cuenta que vio a su esposo y que le mandaba un dinero. Y la esposa le dice, señor, mi esposo falleció en un accidente en La Rumorosa. Entonces pues el señor queda como en shock. Dice, pero si lo acabo de ver, ¿no? Me dio este dinero para que te lo diera. Y la señorita dice, pues no, acaba de fallecer hace tanto tiempo. Y la leyenda cuenta que si se aparece el fantasma del trailero y que si se te aparece y no le llevas el dinero a su esposa, después te ocasiona un accidente. ¡Hala! Sí. Ay, pero qué triste. Qué triste, sí, la verdad es una historia muy triste. Y justo, pues, se trata de alguien que sigue penando. O Claro. sea, que está como con la preocupación, que a lo mejor ni cuenta se ha dado como que de... ha fallecido. Ajá. Y sigue con la preocupación de que le tiene que llevar a su esposa qué el feo. dinero. Sí, esa historia es muy triste. Y yo, ay, señor trailero. trailero. Ojalá nunca se me aparezca, Ay, pero no. qué feo. Y sí, Te quedas con le el doy un dinero, abrazo, ¿no? Pero ¿no? aparte el dinero El que te da, dinero ajá, desaparece, ¿no? desaparece. Todo fue parte de una simulación. Y justo de ahí Ajá. de La Rumorosa, ¿no? O sea, Ajá. aparece otra... Hay otro ente que dicen sí, que se aparece. Sí, tú lo tienes, ¿no? Una Sí. enfermera. Ajá. Sí. Uy, tocaron la campana. Campanas. Es la campana de los espíritus. Dice, la enfermera de blanco que se llama Eva. A diferencia de la mujer de blanco común, esta sí tiene un nombre. Eva era una enfermera que se perdió buscando una dirección en los cerros y murió de hambre y sed. A diferencia del trailero, ella pues no pide ni lleva dinero, ¿no? Uh-huh. Pero ella se toma más atrevimiento. Aparece sentada en el asiento del copiloto. Los conductores dicen que sienten un frío repentino y al girar ven a una mujer pálida mirando fijamente hacia adelante y desaparece justo antes de llegar al panteón local. Nada más pide un aventón, yo creo, para que pueda ir. Para que pueda llegar. Pero, ¿qué tal que, o sea, jamás encontraron su cuerpo? No.
porque pues... Está desaparecida, pues la desaparecida. Sí, qué feo. Qué feo. Yo tengo otras anécdotas aquí de Reddit. Reddit mágico. Reddit es mágico. Dice, hace tiempo solía tener una motocicleta y me la pasaba viajando en ella, siempre solo, muchas veces por la madrugada, nada recomendable, y por carreteras comarcales. Un día tenía mucho sueño, eran cerca de las 3 de la mañana y pasando por un pueblo muy pequeño, el sueño me estaba matando. Estaba cerrando los ojos, entonces mi lógica fue bajar la velocidad, porque no había dónde pasar la noche ahí. Pero consideré que si me dormía y me caía, por lo menos sería a baja velocidad. De cualquier manera, el único afectado sería yo, porque no había nadie en esa carretera, mucho menos en el pueblo. Entonces bajé la velocidad y le subí a mi música para intentar despertarme. Ya me sentía un poco más avispado, cuando de pronto vi a una señora vestida de blanco caminar por la orilla de la carretera. La vi desde lejos y conforme me iba acercando la veía mejor, y donde parecía bien con ella, y todo parecía bien con ella, salvo por el hecho de que estaba en la carretera a las 3 de la madrugada y tenía ropa del siglo pasado. En eso la vi de frente, a escasos 2 metros tal vez, y no pude ver sus pies, como si estuviera flotando. El vestido blanco que traía le tapaba los pies. Me dio mucho miedo y aceleré. Más adelante, entre la hierba alta, vi salir a muchas figuras similares de allí. Fácil eran más de 7, asomándose, solo mirando. Me asusté más y aceleré aún más. Faltaba 1 hora para mi destino, pero del miedo aceleré tanto que llegué en 25 minutos. Se me quitó el sueño y aunque llegué a mi destino sano y salvo, no pude dormir por el resto de la noche. No suelo creer en esas cosas, pero pensé que era el sueño más que nada, alguna alucinación, y tal vez lo era. Con el tiempo volví a pasar por ahí y ni siquiera existía aquel pueblo que vi, lo cual es ilógico, porque no me aparecía ni en el GPS ni en Google Maps. O sea, como dices, que son como bucles del tiempo, ¿no? Que entre otros caminos, ¿no? Ajá, entre Raros. otros caminos. Oye, pero qué raro que se aparezcan varias personas, o sea, vestidas de blanco, así solo observando. Porque, bueno, ves a una persona, ¿no? Y dices, es un alma en pena, pero varias, así, solamente de blanco. Una secta. Paradas, deteniéndote. Uy, no, una secta. No, gracias, no. voy de paso. Eso sí me daría más miedo, una sí. secta. Finges que les crees, ¿no? Y después ¡fum! Aceleras. O te los llevas así como un boliche. No es cierto. Ay, no hagan eso. Ya funden a Gaby. Ahora yo quiero leer una historia de Reddit. A ver. Dice por acá. Una vez me fui de viaje con unos amigos. Estábamos en una autopista en la caravana. Y de repente vimos a un hombre rubio de pelo largo sin camiseta corriendo en el bordillo de la calzada. Su forma de correr era rara porque su movimiento de correr era como lento, pero sus pies se deslizaban en el suelo, haciéndolo lo suficientemente rápido como para tener la misma velocidad que la caravana. Solamente lo vimos unos segundos y desapareció. Mis amigos y mi novia se quedaron sorprendidos con lo que vieron. Y ¿sabes qué? Aquello no era un caso aislado. Unos años más tarde vi un video en un top de terror, que era como un top de 10 cosas paranormales encontradas en la calle, y salió un video súper parecido a lo que vi, con la descripción del hombre rubio, pero era un demonio y corría como el hombre rubio. O sea, corre igual que lo que vio. Que lo que vio él, pero sin verlo como demonio. Qué bueno, ¿no? Lo vio como alguien rubio. Luego estaba otro TikToker que habló de una experiencia paranormal y era exactamente igual a lo que nos pasó a mí y a mis amigos. Pero el hombre que corría, él, como lo vio, era un anciano con barba larga, musculoso, cubierto de líquido rojo y con una expresión de enfado en la cara. Súper exagerada. Qué miedo. ¿Qué será? Y algo que llevaba mucha prisa. El del canal que contaste. Ándale. Que se llevaba sus sustancias ya para echárselas. No, qué miedo. Más porque ves el video, ¿no? Y dices, ay, eso es lo que yo vi. Y siento que
te impacta más justo el que tú lo cuentes o lo hayas visto y dices, pues quién sabe, ¿no? Ajá, exacto. Pero que alguien más te Lo lo narre reafirme, o lo cuente sin que tú le hayas dicho nada y que cuente exactamente lo que tuviste, es lo sí. que hace muy raro, Sí, ¿no? como que te valida que sí Como fue que real. casi- Ajá. Y si Sí, no, sí. ay no. Yo tengo otra historia que también pasó en la de México, Cuernavaca. Bueno, ¿qué pasa? Dicen que se aparece un auto color rojo carmín, donde van aproximadamente 5 mujeres muy bellas. Entonces aparece por el auto, pero pasa algo muy peculiar, que ese auto solamente es visto por hombres. Y que hay veces que hay hombres, sí, exacto. Hay veces que hay hombres que descienden de su auto para subir al auto de ellas y ya nunca se les vuelve a ver. Entonces muchos piensan que esas mujeres son demonios o brujas que están buscando almas para sacrificios. Como el efecto de sirenas, ¿no? Ajá, También. como efecto de sirenas. Porque, tú ves a la sirenita, pero se supone que no son así, No. esos seres mitológicos. No. Lo que hacen es atraerte A para los hombres, ahogarte, para ¿no? ahogarte, exactamente, con su bello canto. Y que no son tan hermosas como piensas. Sí, no, que es alucinante. O también como hemos hablado de las brujas, por ejemplo, las brujas de Apatlaco, que se aparecen como si fueran mujeres muy bellas, pero que en realidad son ancianas. Y la persona que las está viendo las ve como supermodelos. Ay, qué raro. Está turbio lo de las carreteras. Es que pueden Y ser muchas cosas. en realidad van en un carro destartalado. Ándale. Y son 5 viejitas, en ¿no? un triciclo de esos donde llevan el agua, ¿no? y todos los demás carros así de, ¿por qué está subiendo ese triciclo? Ajá, Oye, bájate de ahí. Ay, no. Tengo otra también anécdota de Reddit. Dice, pues esto no me pasó a mí, pero a mi carnal y a su mujer, que fueron a una fiesta y ya iban de regreso manejando a su casa en la madrugada. Iban de regreso, otra vez, porque como que está rara la redacción. Bueno, iban de regreso manejando a su casa por la madrugada. Sí, se habían echado unos drinks, pero iban tranquilos. Tal vez con un poco de sueño, sobre todo su mujer. El camino era oscuro y un poco desolado. Total que mi carnal venía hable y hable, risa y risa, y desde el retrovisor volteaba y venía hablando con una parejita que decidieron darles ride. Hasta que su mujer se despabiló y le preguntó a mi carnal, ¿con quién hablas? Y él le dijo, pues con tus amigos, a los que les estamos dando un ride. Y ella dijo, ¿cuáles amigos si no subimos a nadie? Y pues sí, efectivamente, voltearon al asiento de atrás y no había nadie. Su mujer rápido le pidió a mi hermano que detuviera el auto. Sí, en plena carretera. Ella abrió las puertas de atrás gritando y mentando madres, exigiendo a lo que sea que estuviera dentro del auto que se largara. Se bien huevuda mi cuñada. Acto seguido arrancaron y se fueron hechos a la chingada. Nice. Mi hermano juraba y perjuraba que veía a alguien atrás y que si le iban contestando todo. Justo ahí aplicó la que siempre te dicen tus abuelitos y eso, groserías. ¿no? Diles groserías para que se vayan. ¿Por qué? ¿Por qué será? Entre pelear con un machete, entre decirle... Sí, groserías y barrer, ¿no? Para que se vayan. Pero no de noche, ¿no? Que dicen que no tienes que barrer de noche. Ah, sí, no, tampoco. No sé por qué, pero... ¿Quién sabe? Creo que es porque quitas tu suerte, ¿no? Algo así. Tampoco en Semana Santa debes de barrer. ¿A poco? Y ahorita que estamos en Semana Santa. Ya casi. Podemos hacer un video de Semana Santa de cosas que no se deben de hacer en Semana Santa. Va, anótalo. Pero justo, pues es como que el final de un ciclo, ¿no? Semana Santa. Es el final y... También es turbio. Como el inicio y final de un ciclo, a lo mejor. No, todavía no es el final, pero... Más bien, está turbio porque es en la semana en la que se crucifica a Jesús. Entonces, pues no es un acto bonito. Sí, no. Es un acto feo. Lo que dicen es que, por ejemplo, tengas cuidado en salir en Semana Santa porque, pues, Dios falleció, ¿no? Dios está muerto. Entonces, en ese momento no hay nadie que te cuide. ¡Hala! Y yo, no. Escuchando ruidos. Y tengo una también que es de México también. Ah, genial.
Dice, la carretera federal que va de Zacatelco a Valquírico es de 2 carriles. Y tan solo hace unos cuantos meses finalmente le pusieron alumbrado. Esta historia es de hace un año, ¿no? Ok. Hace un año le pusieron alumbrado. Por allá del 2021 empecé a trabajar en la ciudad. Y como usaba un auto muy viejo y con placas atrasadas, en mi cabeza me parecía más seguro irme por la federal para evitar que los policías me detuvieran. Una noche venía regresando muy tarde, a eso de las 11 o más de la noche. El punto es que estaba todo horriblemente solo. Había neblina y no se asomaba la luna porque también estaba algo nublado. Entonces, después de pasar por debajo de un puente y entrar a la zona más tupida de árboles, un destello color azul muy intenso pasó justo frente al cofre de mi auto, de derecha a izquierda, y se perdió entre los árboles. Fue tan intenso que iluminó el interior del coche y me dejó ciego por un momento. Por pánico, amarré las ruedas y cuando pude hacer alto total, varios metros adelante, abrí la puerta y salí del coche para mirar alrededor. No había nada y el único ruido que sonaba era del motor. Hacía muchísimo frío y tampoco podía ver muy lejos porque nuevamente estaba todo muy oscuro. Me empecé a sentir muy observado, como cuando entras a una casa abandonada o a un lugar donde sabes que no puedes estar. Así que subí nuevamente y aceleré. Milagrosamente el motor no hizo feo, dice. O sea, no le falló, sí, vaya. Porque ya tenía problemas y llegó a su casa. Pero no ha vuelto a ver ese destello, a pesar de que ha pasado por ahí varias veces. ¿Qué habrá sido? ¿Quién sabe? ¿Tú crees que sea? Un destello, pues también una bruja. O un ovni. O las luces como las que se ven también en los montes de Apalache, ¿no? Sí, no. ¿Quién sabe? Es que hay tantas cosas que pueden pasar ahí. Sí, está curioso. No manejen de noche. Si de día ya de por sí es peligroso, ahora imagínense de noche. Aquí también tengo otra. Dice, esto nos pasó hace años, allá por el 2015 o 2016. No recuerdo bien. Mi carnal es chofer de Tortón y yo lo acompañé en esa ocasión. Íbamos rumbo a la ciudad Valles en San Luis Potosí. Resulta que el tramo a la altura del municipio del Cerrito hay una cruz a la orilla de la carretera. Y dicen que se aparece una persona o que los carros se sienten raros al pasar por ahí. Pues resulta que al pasar por ahí, el Tortón se empezó a jalonear. Se sentía como si lleváramos más peso y así duró como 1 kilómetro antes de volver a la normalidad. Y dice mi carnal que no es la primera vez que pasaba a él o a sus compañeros. O sea, como que los carros empiezan a fallar en ese tramo. Como si fuera como un tipo triángulo de las Bermudas, ¿no? Y ahorita que dijiste eso de San Luis Potosí y eso, también tengo una de aquí. ¿También de San Luis? Sí. A ver. Lo voy a contar como si yo lo estuviera relatando, ¿no? Dice por acá. Eran las 3 de la mañana y venía manejando mi Tortón cargado de fruta. Un camión de fruta. No había ni un alma en la carretera, solo mis faros cortando la oscuridad. De pronto empecé a sentir la cabina pesada, como si llevara a alguien al lado, pero el asiento del copiloto estaba vacío. Lo que me heló la sangre fue cuando miré por el retrovisor lateral izquierdo. Y en la ventana de atrás de la cabina, por fuera, vi una mano blanca con dedos larguísimos pegada al vidrio. El camión iba a 90 kilómetros por hora. Era imposible que alguien estuviera colgado ahí. De la nada, escuché 3 golpes secos en el techo. ¡Pum! Ay, yo, ¡pum! ¡Pum! No frené, pisé el acelerador hasta el fondo rezando todo lo que sabía. Al llegar a la primera gasolinera iluminada, bajé a revisar. En el polvo del vidrio de la cabina estaban marcados los dedos, pero eran dedos que tenían 5 falanges. Como de rana, ¿no? Ajá. Y yo también como más... Sí, ¿no? Como un hiperito. No, pero los falanges no es, dice, mucho más largos que los del humano. Ah, ya no entendí. Es esto, ¿no? Ya entendí. Los de 1, 2, 3, o sea, como unos dedotes. Ah, ya te entendí. No, entonces eran muy largos. Ay, no. ¿Y quién sabe qué era eso? ¿Qué era eso?
Pero tú no frenarías, ¿no? Tú no. No. Hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde Como en los llegue. memes esos de con el tanque de gas de aquí nos vamos todos, Sí, así. no manches, no me detengo. Ay, no. Y es que, no sé, siento que hay zonas que están cargadas de mucha energía. Claro. Y otras veces que se mezcla igual con también el agotamiento, porque pues, Sí. sabemos que los traileros pues hacen Jornadas pedazos muy muy largas. largas, Sí, sí. claro. Y piénsenlo en caminos donde van ellos solos, Sí. que tienen que o no dormirse Ujú. y que la mayoría, o no la mayoría, no voy a generalizar, pero algunos de ellos recurren a algunos sustancias. sustancias para estar más Vivos, pendientes ¿no? de lo Ajá. que está pasando a su alrededor, sí. Claro. Porque, pero pues es que no sé, o sea, la noche de por sí es Tenebroso. misteriosa, ¿no? Sí, Nunca sabes qué nunca te puedes sabes qué encontrar. exacto encontrar. Aquí tengo otra historia de algo muy similar a lo que ya hablamos. Dice, atropellamos a un fantasma. Venía de regreso No, con mi papá Gasparín. como a eso de las 4:30 o 5 de la madrugada, en horario normal, nada de verano. Así que estaba algo oscuro el camino. De pronto vimos una sombra blanca correr frente a nosotros, como hecha de neblina o humo, y por lo rápido que salió corriendo, pues le alcanzamos a pegar pese a dar el freno. Obviamente, al saber que no le dimos a nada, solo nos comentamos si vimos lo mismo y arrancamos sin mirar atrás. Ya sean las luces, el cansancio o algún otro factor, los dos creímos ver lo mismo y recordamos los mismos detalles. Gritamos un poco al mismo tiempo al ver a alguien atravesarse corriendo en el camino. ¿Qué dices? Pues, o sea, los dos lo vieron, Nico. A veces no se sabe si el cansancio o qué factor fue, pero pues atropellaron un fantasma. Sí, no. Pobrecito Gasparín. Ajá. Se lo llevaron. Lo desvivieron al fantasma. No. Uy, no. Muchas cosas. He visto, bueno, encontré como rituales o prácticas que hacen los traileros para protegerse en la carretera. Además de cargar un arma, ¿no es cierto? Para los vivos, no. Ocupan un listón rojo en el espejo o en el volante. Ok. Creo que justo el listón rojo es algo que se ocupa mucho, justo es como para evitar el mal de ojo y envidias, ¿no? Pero, es porque creen que el color rojo... mira, dice, muchos creen que el color rojo distrae a las entidades que intentan jalar el volante del conductor. O sea, para que no te desvíen, básicamente. También está la sal en los estribos. O sea, los estribos es donde se paran para subirse al camión. Para que no se suban. Es un ritual de limpieza que se hace antes de salir a una ruta peligrosa como la Rumorosa o el Espinazo del Diablo, que es en Durango, creo. Sí, creo que sí. Se arroja un puño de sal de grano en los escalones o estribos de la cabina. La sal actúa como una barrera y se dice que las entidades o los espíritus no pueden subir porque tiene la sal. Claro. Y pues, como sabemos, la sal se ocupa para protección. Sí. También un espejo curado, así dice. Colocan un pequeño espejo circular mirando hacia afuera, usualmente en la parte trasera de la cabina o en un rincón del tablero, para reflejar la maldad. Se cree que si una entidad, como la mujer de blanco de la Rumorosa o algo así, intenta subir o mirar al conductor, al verse reflejada en el espejo curado, o sea que es bendecido, con agua bendita, se ve obligada a retirarse, como los vampiros, ¿no? Las brujas. Sí. Y también no mirar el retrovisor en tramos específicos. Este es un ritual de comportamiento, casi una regla de oro, ¿no? Por ejemplo, también en el kilómetro 31 te dicen que si sientes que alguien te observa desde el asiento trasero o ves una sombra por el rabillo del ojo, prohibido mirar el espejo retrovisor. Los traileros dicen que mirar fijamente a la entidad le da permiso de manifestarse plenamente o de tomar el control de tus sentidos. Sí, puede ser. Entonces es ir con la vista al frente. Y el altar de la cabina. Casi ningún camión en México viaja sin su altar. Los protectores suelen haber una imagen de la Virgen de Guadalupe para protección general, acompañada por San Cristóbal, que es el patrono de los viajeros.
dice el toque oscuro, en rutas muy peligrosas es común ver una figura de la Santa Muerte. Los conductores le piden que ella vaya sentada a su lado para que ninguna otra muerte los reclame en el camino. A cambio le dejan una ofrenda, un dulce, un cigarro encendido o un trago de tequila al llegar a su destino. Órale. Así de mejor, más vale conocida que malo por Pues conocer. malo por conocer, sí, Así. exacto. Sí, pero creo Tiene que es muy sentido común que todas. todos lleven amuletos en el Sí, carro. claro. Que el rosario ahí puesto Ajá, en el retrovisor. Sí. Que se tiene mucho también la tradición de bendecirlos Ujú. cuando los compras. El chamuco El anda chamuco inquieto anda ya. de sus Chamucadas. Yo quiero contar una historia para terminar. It's nice. Dice, es que esta porque pregunta que si a alguien le ha pasado algo similar. Dice, venía hace rato sobre el camino a Perotes Libre y a 5 minutos de llegar a Grajales, en una zona casi sin plantaciones, alcancé a ver una figura abultada. Calculo de una altura de 2 a 3 metros de altura, pero más alto que una camioneta chica ciertamente, de vestidura rojiza que cubría todo su cuerpo, si es que lo tenía. Pasó muy rápidamente de un lado a otro del camino y lo alcancé a alumbrar con mis faros. Volteé hacia la derecha, que es a donde se dirigió, y aún noté su alejamiento, hasta que pasé por completo el tramo y mantuve más la mirada hacia atrás. Estoy muy estresado y nervioso por lo que vi. ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar a cualquier otro rumbo? O sea, algo que pasa así. Pero de una altura de 2 a 3 metros, grande, con vestiduras rojas. Un fantasma muy gordito. Y rápido. Y rápido. Y Era Santa ya llevaba Claus. prisa ya. Santa Era el Claus. su trineo, El ¿no? trineo. Sí. Y ya necesitaba llegar. Terrible. Y casualmente era Nochebuena. No, pero No. me quedé como que pensando, porque dije, creo que a mí uno de mis más grandes miedos es que se me aparezca algo en carretera. Porque no sabes cómo reaccionarías, ¿Cómo ¿no? reaccionaría? Sí, porque una estás en medio de la nada. O sea, en la carretera, ¿a dónde vas? ¿A dónde corres? No hay Sí, policías, no hay hospitales, no hay Que me acordé de la historia de la carretera y los policías. Sí, Y yo, pues, y aunque hubiera policías. Sí, exacto, es cierto. Bueno, o sea, no hay nadie a quien le puedes Sí, sí. pedir auxilio, ¿sabes? O sea, Sí. no hay comunidad cerca, no hay personas locales, y si son personas locales no sabes si son buenas o malas. Y casi todos los fantasmas en carretera pues también provocan accidentes, porque pues tratas de evitarlos y vas para abajo. Sí, porque no todos son como la planchada. Como la amigos. planchada que te ayuda. Y pues por eso también los rituales de los traileros. Pues imagínate cuántas cosas no verán, tanto de personas vivitas y coleando, tanto de fantasmitas. Sí. No, y también es lo que te iba a decir, que también dicen que del kilómetro 31 del niñito que desaparece, que también dicen que se aparece como señal de que hay un accidente más adelante. O sea, y ahí, ajá, como para que bajes la velocidad. Y ya pues como sí, que digas, ay, qué puede pedo, un ser. niño, y ya después hay un accidente o algo así. Pues así te ayudaría, o sea, no sería malo, sería bueno. Yo creo que todas o la mayoría de las personas que se desviven desgraciadamente por algún accidente vehicular o en su trayecto, pues iban hacia un lado, ¿no? Sí, claro. Entonces como que no terminan ese camino. Claro. Y eso permite que anden como que vagando. Sí, sin ningún camino. Y como tú dices, a lo mejor a veces ni siquiera saben que ya murieron. Sí. Y por eso se encuentran ahí. Sí, cuídense mucho en las carreteras, amigos. No manejen a altas velocidades, con sustancias dentro, ni alcoholizados, amigos. Y recuerden que si les avientan una piedra, no se detengan, sigan su camino. Ah, sí, también. O un huevo o lo que sea. Y mándenos sus historias si es que tienen de algo similar o alguna historia paranormal. Espero que les haya gustado el video de hoy. Denle like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales. Es que hace calor. Sí, las sí puertas del infierno se están abriendo. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. Excelente. Ya, pensé que iba a estar corto. Nos aventamos una hora. Sí, yo también pensé que iba a Me dio un buen de miedo ir al baño, por supuesto.